No tengo dudas. Solamente necesito un poco de tiempo. Escena 3, toma 2. Estuve mirando el capítulo y las fotos. Estoy avanzando bien. Ya junté todo el material, ahora tengo que empezar a escribir y corregir, reescribir y volver a corregir. Escena 2. Hola. ¿Cómo estás? Soy Matilda, la guionista de Los Copetes. ¿Cuál quisieras que fuera el espíritu del capítulo? Tu mirada como realizador. Todo empieza en un capullo de algodón que llega en fardos de hasta 300 kilos. El proceso del hilado de algodón involucra muchas maquinarias y mano de obra especializada. Las bobinas de hilado pasan directamente de la trama de los telares a la tejeduría. La urdimbre es un proceso más complejo, así la tela van haciendo. Las bobinas de hilado pasan directamente de la trama de los telares a la tejeduría. Las bobinas de hilado pasan directamente de la trama de los telares a la tejeduría. La urdimbre es un proceso más complejo. Así la tela va naciendo. El tejedor recibe la trama y la urdimbre y es el verdadero hacedor de la tela. El tejedor recibe la trama y la urdimbre y es el verdadero hacedor de la tela. Y así la tela va naciendo. Vivo en Jáuregui y lo quiero. Si prefieren, Villa Flandria. Aquí trinan la calandria, los orzales y el jilguero. En este pueblo venero de su gente la amistad, y aunque llegue a ser ciudad por designios del progreso, no se ha de lograr con eso que mude su identidad. Nuestros héroes nacionales merecen ser recordados. Plazas, calles y poblados llevan el nombre de tales. Han sido también reales héroes aquellos señores, los sufridos forjadores de este pueblo siendo obreros, trabajando de hilanderos, mineros o tejedores. Bueno, el procedimiento para fabricar una tela comienza con el capullo de algodón que viene compactado en fardos de hasta 300 kilos. Una vez finalizado la descarga de los fardos, se los almacena en depósitos que están aptos para ello. Luego se le quitan los alambres que mantienen compactos los fardos y pasan a esta máquina, que es la primera en realizar la apertura de los mismos, sacando algo de algodón para mandarlos a las abridoras
ya a las abrevaduras generales. Luego de ahí ya pasa a la carda. La carda es la que saca la parte fina, o digamos las impurezas que quedaron, se encarga la carda. Y por el otro lado, o sea, por la parte del frente de la máquina va saliendo ya lo que es la mecha, que es el primer paso del hilado. Después de eso, pasa a una máquina que se llama manual. Esa máquina reúne, por ejemplo, 10 mechas que salen de la carda para hacer una sola. La carda también tiene la misión de alinear las fibras para que se vaya ya comenzando a formar el hilo. De ahí pasan a las hiladoras, que nosotros en aquellos tiempos les decíamos continuas, hoy en día le dicen autocoro, y de ahí salen las bobinas de hilado, que de ahí directamente pasan a la parte de trama de los telares, pasan así. Luego de haberse confeccionado el hilo en hilandería, en estas bobinas que salen de las hiladoras, pasamos a la tejeduría. Estas bobinas son de hilo para trama, que tiene estos prealimentadores que alimentan a unas pinzas que van pasando y van produciendo el entretejido. En cambio, la urdimbre necesita un proceso más sofisticado, que es el de teñido, urdido, encolado. Como esos tienen que pasar por pequeños orificios que son las lisas que están acá y por el peine, necesita que esté encolado. Cuando este peine se aleja hacia atrás, la pinza pasa a gran velocidad y lleva la trama hacia el otro lado. Y a su vez viene de allá, se lleva otra, y así sucesivamente. Y la tela va avanzando hasta almacenarse en estos rollos. En principio ser tejedor era un trabajo más, pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, cuando ya las máquinas empezaron a modernizarse, uno se dio cuenta de que la importancia que tenía ser tejedor. Y un tejedor es el hacedor de la tela, o sea, el que recibe por un lado la trama, por otro lado la urdimbre, personas que le colocan eso en el telar, y el tejedor es el encargado de que haya una producción, por eso se le paga por pasadas en ese tiempo. Cada vez que la trama se entrecruza con la urdimbre es una pasada. Y había un reloj marcador en cada telar donde determinaba la cantidad de pasadas que se hacían en las 8 horas de trabajo. En la calidad final y en el desarrollo de un artículo inciden muchos factores. Uno de ellos es la comodidad que siente el tejedor dentro y fuera de la fábrica. El Club Flandria es un equipo de fútbol que llegó a estar en la AFA y que genera en el operario una pertenencia fuera y dentro de la fábrica. En la calidad final y en el desarrollo de un artículo inciden muchos factores. Uno de ellos es la comodidad que siente el tejedor dentro y fuera de la fábrica. Y uno se crió en esto, ¿viste? Nacimos adentro de la pelusa, como decimos nosotros, y para mí es toda mi vida.
Uno estudió, caminó, hemos hecho el 11 desde cero, desde tener 2 clientes, 3 clientes, hoy llegamos a tener 270, como se ve ahí atrás. Mi papá ya era textil en Flandria, ¿no? Fue textil en Flandria. Después se largó por su cuenta con un telar lanero. Cómo sería de incómodo que estaba, que el telar ni siquiera lo podía meter, no estaba todo metido dentro de un galpón, estaba en un garage y le quedaba una punta afuera. A la noche lo tapaba con un nylon. Bueno, así empezó, tejía una frazada y se hacía un paquete y se lo llevaba al hombro y iba al 11, así empezó. Bueno, la actividad del tejedor es justamente la esencia de nuestro trabajo. El tejedor no solamente es una persona que sabe lo que está haciendo, sino que le tiene un cariño, porque acá una tela, vos podés pasar un hilo, lo podés pasar bien o mal, pero podés ser prolijo o desprolijo. Entonces acá no solamente que hay que hacer las cosas bien, sino hay que ser prolijo. Y estamos rodeados de gente. Yo siempre digo que yo no tengo empleados. La mayoría de nosotros no tenemos empleados, tenemos grupo de trabajo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Vos compartís cuando nacen los chicos de tus empleados, cuando se reciben, qué sé yo, viste, una llamada por teléfono, te felicito. No, todas esas cosas es la familia textil. Y los clubes fue lo que puso el dueño de la fábrica para que socialmente el operario se sintiera cómodo fuera de la fábrica, ya sea su distinto gusto en la parte deportiva, porque al estar el timón, defensores que era más social, el Club Flandia, que nos representaba por excelencia, por el nombre y por ser un equipo de fútbol que con el tiempo llegó a militar en la AFA y que hoy en día se encuentra en Primera B. Era una forma de que el dueño de la fábrica veía de que su gente se sintiera cómoda no solamente dentro, sino fuera del establecimiento. Te vuelvo a repetir, es la elección de una forma de trabajar. Para mí es muy importante mi gente. Vos conocés la familia, sos padrino de los chicos, de algunos. Bueno, todo eso te lleva un compromiso tal que a veces no te sirve trabajar. Que cualquier contador te dice, pará. Ir a la escuela y venir a trabajar fue una de las cosas más lindas que me ocurrió en el caso mío. Porque aparte de la formación escolar que teníamos, que llegábamos a poder desempeñarnos bien, teníamos la otra parte, la formación como operario de la fábrica. Y lo más lindo es cuando vos estás desarrollando un artículo como estamos haciendo ahora y sale como vos querés y con la terminación y con la mano y el efecto que producen cierta cantidad de factores que inciden para que una tela tenga una tersura, una mano, una caída. Para mí particularmente me hace bien. Hola Daniel. ¿Qué haces, Arnoldo? ¿Cómo te va? Bien? ¿Nos Bien, vemos el bien. sábado? Después de la fábrica nos vemos. Dale. Este es inquieto igual que el padre. Qué viejo este, ¿eh? ¿Cuándo piensa parar? Bueno, estamos acá en la Escuela San Luis, mejor dicho, en el taller de la escuela. Aquí comenzaba toda la historia de quienes después ingresaban a Algodonera Flandia para desempeñarse en distintas funciones, pero la principal de ellas era la de tejedor. Aquí se formaba desde el primer año a los alumnos en cuanto a la parte práctica de muchas de las cosas que luego serían útiles dentro de la fábrica. Había un requisito que toda persona menor de edad que quería entrar a la fábrica tenía que concurrir al colegio. Nosotros acá, en este colegio, aprendimos muchas cosas muy positivas en nuestra vida que aún la conservamos. Hacían mucho hincapié
los profesores de entonces en el compañerismo, porque tenían en cuenta que más adelante nosotros, los mismos que veníamos acá, íbamos a estar en el mismo trabajo. Y lo más duro es cuando vos ves que tenías alguna máquina parada, y eso es feo, sí. No es muy agradable. Y la peor época fue la del 90, la época de los 90. Ahí fue una destrucción terrible. Inclusive en esa época yo cambié las máquinas, en la peor época cambié las máquinas, y le decía a mi mamá, no sé si no me estoy comprando un salvavidas de plomo. Bueno, ya en los 90, la situación en la empresa se tornó cada vez más difícil, donde las ventas eran escasas, los pagos también, y cada vez fue empeorando todo, no solamente esta empresa, sino muchas empresas de otros rubros que también se vieron afectadas por la falta de ventas, la falta de insumos, la cesación de pagos. Y ese fue el principio del fin. El fin que fue lo más terrible que nos pudo pasar, que fue en 1995, cuando la fábrica quebró y cerró, quedando muchas familias sin trabajo y dejándonos como que se nos había terminado todo. Tengo la impresión de que estos operarios creían que no iban a poder hacer nunca más aquello que más sabían hacer. La reapertura de la fábrica cambió la vida de muchos. Cambió la vida de muchos. Trabajar en Flandria era sinónimo de prestigio, porque quienes trabajaban ahí eran personas seleccionadas. La ciudad se forjó por la actividad textil. No solo la algodonera Flandria, sino también una gran cantidad de pequeñas empresas alrededor que todavía subsisten. Cuando Luján comenzó a crecer, se convirtió en uno de los centros textiles más importantes de la zona, con industrias muy importantes en esa materia. 7. El sector textil en Luján le da trabajo a 4.000 personas. Eso es el 90% de la producción nacional, entre 7 y 7,5 millones de metros. Realmente te tiene que apasionar para que vos no te doblegue este trabajo. Si no te apasiona, es como cualquier actitud en la vida, un deporte, un trabajo, el automovilismo. Viste que le ponen esa pasión. Nosotros tenemos lo mismo, la pasión del defender nuestro trabajo y la cantidad de puestos de trabajo que damos acá en Luján, que es mucho, ¿no? El empleado textil es un empleado especializado, sabe lo que hace. Entonces eso lleva mucho tiempo el aprendizaje, que fue lo que se perdió en la década del 90. Después cuando nosotros empezamos de nuevo con este gobierno, fue difícil tener la gente preparada. Bueno, fue uno de los problemas que yo no tuve porque yo no paré. Entonces, ese problema no lo tuve, tuve otros. Como la vida siempre te da revanchas, en el año 2002 hubo un señor que compró las 32 hectáreas de algodonera Flandria y dijo, yo quiero algunos viejos que conocen las máquinas, yo quiero poner en marcha esto, cuando todos pensábamos que este señor había comprado la fábrica para hacer, no sé, un country o vender como chatarra todas esas máquinas que estaban ahí. Él pensó en lo positivo, en poner en funcionamiento eso. Y yo tuve la inmensa alegría el día que me llamó, que me convocó para decirme, quisiera hablar con usted. Cuando me dirigí a la fábrica, me llevó a ver una máquina de teñido que yo había instalado y me dijo, ¿qué le parece? ¿Podemos poner esto en marcha?
¿Y por qué no? Si antes andaba, va a tener que andar. Y así fue que recibí una de las alegrías más grandes que tuve desde que había cerrado la fábrica. O sea, de que se había valorado mi trabajo. Este señor se había enterado por personas que lo asesoraron de quiénes éramos los viejos que podíamos estar colaborando con él. No solamente yo, sino unos cuantos. El efecto que causa cuando todos estamos trabajando es espectacular. En estos últimos años lo vimos muy clarito con la explosión de casitas nuevas que se hicieron en la zona. Cuando la Cámara se inició, éramos más de 100 pymes. En cantidad de metros, al 90% de la producción total, estaríamos en 7,5 millones de metros. Y cantidad de empleados en ese momento eran casi 4.000. ¿Por qué los países con alta población defienden tanto lo textil? Ese es el motivo. No porque ganan mucho dinero, sino porque da mucho trabajo. La tela es una cosa de que la usa todo el mundo y cuando veíamos a veces en otros lugares gente o tiendas donde se vendía tela, decimos, esa es de Flandia. Y Flandia era palabra mayor dentro de la fabricación de tela. Sí, el textil que tiene así de segunda generación, como los viejos textiles, es un orgullo. Yo me he encontrado en algunas reuniones con gente mayor que han sido compañeros de trabajo de mi papá. Con una alegría vienen a saludar y que estamos preocupándonos por el sector, que es maravilloso. Con solo decir que uno trabajaba en Flandia tenía abiertas las puertas de todos los comercios de la zona, porque sabía de que acá la gente era prácticamente seleccionada, porque era gente que estaba educada de una forma que el comerciante en ese tiempo se usaba mucho el fiado, o sea, el pagar en cuotas. Y no había papeles de por medio. ¿Dónde trabajás? En Flandia. Bueno, no hay problema. ¿Qué es para mí ser textil? Es un gusto, un placer. Yo disfruto con lo que hago. Que no mucha gente puede hacer lo que quiere o lo que le gusta. A mí me gusta lo que hago. Jáuregui se forjó por la actividad textil. No olvidemos de que no era solamente Algodonera Flandia, teníamos Linera Bonaerense, tenemos Fabril Linera. Además de las pequeñas empresas que se formaban alrededor, cuando hablaban de uno que tenía 2 telares, otro 3, otro 10, y que por suerte están todavía. Y bueno, lo textil es eso, ¿viste? Y el que no lo mamó de entrada y con un montón de años de todo esto, no se da cuenta de ciertas cosas. No es lo mismo un textil que tiene 5 o 6 años, que son los últimos que empezaron, ve la cosa de una manera. El textil que tiene 15, 20 años la ve de otra manera. Y nosotros que somos casi los más viejos, que ya venimos de una segunda generación, es otra cosa completamente distinta. Ya directamente es tu vida. No es por lo que vos trabajás únicamente. Tu vida es lo textil. Toda esa relación que se forjaba dentro de la fábrica después se seguía teniendo fuera de la fábrica. O sea que el que se hacía amigo acá seguía siendo amigo y bueno, nos encontrábamos en distintos lugares, en distintos clubes, cada cual con sus gustos.